Mauricio Fernández murió con una confesión en los labios que pocos políticos se atreverían a pronunciar. Admitió que ya no podía más. No podía caminar, no podía respirar sin ayuda, y lo dijo sin filtros frente a todos. Pero lo más intrigante es que ese mismo hombre, que se construyó a sí mismo como una figura imponente, desafiante, casi indomable, terminó sus días revelando su lado más humano y frágil. Esa dualidad, el bravo del norte, que se transformó en un testigo impotente de su propio deterioro, es lo que hoy hace que su muerte resuene mucho más allá de Nuevo León. Lo curioso de Mauricio es que nunca fue un político que pasara desapercibido. Desde que tomó el poder por primera vez en 1989, dejó claro que no pensaba gobernar como un burócrata común. Él hablaba fuerte, se enfrentaba a los temas más peligrosos sin pestañear, y muchas veces lo hacía de forma tan directa que escandalizaba incluso a su propio partido. San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos de toda América Latina, lo tuvo como alcalde 4 veces. ¡4! No cualquiera logra que lo reelijan tantas veces, y menos en un lugar tan exigente, donde la política se mezcla con la élite empresarial y los intereses son de alto calibre. La noticia de su muerte, la noche del 22 de septiembre, sacudió porque no se trataba de un alcalde más. Estamos hablando de alguien que, literalmente, marcó la identidad de un municipio entero. Pero aquí viene lo que casi nadie comenta. Fernández no solo fue un político con poder, fue también un hombre que cargaba un linaje casi mítico. Su padre, Alberto Fernández Ruilova, había estado en la fundación del PAN en Nuevo León. Y su madre, Margarita Garza Sada, pertenecía a una de las familias más influyentes de Monterrey. Mauricio no llegó de la nada, nació en la cima y lo supo aprovechar. Lo interesante es que, en lugar de ocultar su privilegio, lo usaba como bandera. Hablaba desde la seguridad de quien tenía respaldo, conexiones y poder. Pero lo combinaba con una personalidad poco común, atrevida, irreverente, incapaz de disfrazar lo que pensaba. Por eso, cuando decía cosas como que en San Pedro operaban grupos criminales, lo decía sin rodeos. No era un rumor soltado en pasillos oscuros, salía de su boca ante los micrófonos como si no tuviera nada que temer. Y esa manera de hablar lo hizo tan peligroso como fascinante. Ahora, lo que hace su historia aún más dramática es la manera en que se enfrentó al cáncer. Diagnosticado con mesotelioma pleural en enero de 2025, pasó de ser el hombre fuerte, el político duro, a alguien que se presentaba débil, casi sin fuerzas. Piénsalo, el mismo que durante años dio discursos de autoridad, ahora necesitaba aire para poder terminar una frase. El contraste era brutal, y en lugar de esconderse, decidió mostrarse. Apareció en conferencias admitiendo que ya no podía hacer su trabajo, que no iba a engañar a nadie con permisos temporales. Esa franqueza final fue, para muchos, el último acto de coherencia en una vida llena de controversia. Pero hay un giro que no podemos ignorar. Su última intención pública fue dar un informe de gobierno el 1 de octubre. Había pedido licencia por 15 días, con la idea de regresar a despedirse del cargo frente a los ciudadanos. No pudo llegar. La muerte lo sorprendió antes. ¿Te imaginas lo que significa eso? Murió con un discurso pendiente, con un adiós que nunca se pronunció. Ese silencio, ese vacío, es lo que ahora convierte su partida en un capítulo inconcluso, que deja a la gente con preguntas que nadie podrá responder. Y si hablamos de preguntas, no podemos olvidar el debate eterno sobre su estilo de gobierno. Mauricio Fernández representaba un modelo de alcalde que algunos veían como el guardián de San Pedro y otros como el símbolo de exclusión. San Pedro, bajo su mando, se convirtió en un espacio blindado, seguro, próspero, pero también criticado por ser inaccesible, elitista, desconectado del resto del estado. Mientras en otras zonas de Nuevo León la inseguridad golpeaba fuerte, en San Pedro se respiraba otro aire. ¿Fue estrategia, fue suerte, o fue que sabía demasiado sobre cómo se mueven los hilos del poder en México? Ese enigma lo acompañó hasta el final. Detrás del político duro también estaba el empresario y el promotor cultural. Fundó compañías, estuvo en el mundo financiero y hasta incursionó en negocios exóticos como la venta de puros en Cuba. Y al mismo tiempo tenía una faceta de coleccionista, de hombre cercano al arte.
Esa combinación rara lo hacía todavía más complejo. No era solo un político, era un personaje multifacético, imposible de encasillar en una sola categoría. Y aquí es donde la tensión aumenta. ¿Qué significa su muerte para San Pedro Garza García? Porque no solo se va un hombre, se va un estilo de liderazgo muy particular. Fernández imponía respeto, temor y admiración, todo al mismo tiempo. Ahora, la gran pregunta es ¿quién podrá llenar ese vacío? En un municipio donde el poder político siempre ha estado tan ligado al poder empresarial, el legado de Mauricio será una sombra difícil de superar. No basta con ocupar su silla. Quien venga detrás tendrá que enfrentarse al fantasma de un alcalde que dominó la escena durante décadas. Su historia también nos recuerda algo incómodo, que incluso los más poderosos, los que parecen invencibles, terminan derrotados por lo inevitable. Su cuerpo, que alguna vez se mostraba firme, enérgico, seguro, terminó doblegado por una enfermedad silenciosa que lo fue apagando poco a poco. Y sin embargo, hasta en ese proceso no dejó de ser protagonista. Porque, ¿qué otro político se atreve a mostrar su vulnerabilidad en público, a confesar que ya no sirve para el cargo? Esa honestidad lo hace diferente.